sus comentarios a través de Twitter del Pajarito Azul. ¿Con qué hashtag? Con el que tenemos ahí arriba. Ahí está la momia AS. Yo me paso para acá inmediatamente. Muy bien, Cami. Y lo que se viene a continuación, abrimos los fuegos. Como siempre, esto es Conspiración Salfate. Y le pone play Simón de inmediato porque hay nuevos antecedentes. Uno de los más jóvenes y más malditos faraones, digo maldito, producto de esta especie de epidemia de mala suerte que desperdigó luego que fuera sacado de su tumba por unos arqueólogos, investigadores y personas que pusieron dinero y que incluso en los años, meses venideros siguió muriendo una enorme cantidad de personas porque esta tumba fue hecha para no ser conquistada jamás por el ser humano y ya ven, pagaron las consecuencias. ¿Cuál es la nueva noticia? Que luego de siglos, ¿qué digo siglos? Milenios de tremendos misterios, podríamos por fin encontrar la tumba de la esposa de Tutankamón. Me refiero a Ankhesenamun. Ankhesenamun, sí señor, tenemos titular. Arqueólogos quieren haber descubierto la tumba de Ankhesenamun, esposa de Tutankamón. Todo esto es producto de las investigaciones que se hicieron entre los meses de febrero y mayo de este mismísimo 2017. Bajo la tumba de Tutankamón, para que ustedes entiendan, esto no es entrar con picotas ni palas, tienen que hacerlo a través de sistemas de escáner muy complejos para ir viendo capa por capa si después de densas piedras esculpidas se encuentran otras recámaras secretas y las encontraron con vasijas, adornos muy propios que demarcan que ya hay una nueva tumba. Y si está al lado del faraón y se hace así de elegante, quizás la esposa la que está ahí. Maestro Juan Andrés, yo le pregunto, encontrar esta tumba, no sé, esto es tan importante claramente como un hecho histórico, pero esto podría tener repercusiones, por ejemplo, de unas nuevas búsquedas misteriosas que no hemos visto a través de la historia. Absolutamente, porque ¿sí? Cada vez que se encuentra un personaje importante de la historia, vemos de qué murió, vemos obviamente los escritos que lo acompañan, podemos llegar a entender cuál era su tipo de vida, cómo llegaron a conquistar su posición, cómo fallecieron y finalmente entender un poco más cuál era la cosmogonía que rodeaba a esta tremenda cultura que sobrevivió durante miles de años y que sin embargo fue conquistada por Dios cuando liberó al pueblo israelí junto a Moisés. Oye, pero me imagino que debe dar susto abrir esta tumba también después de todo lo que pasó antes con la de Tutankamón. Imagínate una maldición. Toda la razón. Se mueran todos los que están ahí involucrados. Oye, y decir se mueren todos, fíjate que no es una metáfora, porque lo que pasó la última vez cuando sacaron a ese joven faraón de su tumba, la verdad es que hubo una seguidilla de cadáveres que los vamos a mencionar, o sea, a todos los mandó para el otro lado. Pero atención, no solo eso, si es que efectivamente encuentran a la esposa y ya se ven que hay algunos adornos que van acompañando la recámara donde debiera estar la tumba de la acompañante de este joven faraón, 17 años apenas tenía cuando murió. Ojo, que esas joyas pueden ser evaluadas. Mira, es que en realidad, voy a ser honesto, si yo les digo 25 mil millones de dólares, es harto, ¿no? Mucho. Sí, o sea. Ya, esto es mucho más, a tal punto que no sé cómo leer ese número. De hecho, pasa a la categoría de invaluable. O sea, donde solo se habla así, de que un cuarto de ese tesoro podría de alguna manera pagar una deuda externa de 3 países juntos prácticamente. ¿Tanto? Es una cantidad de tesoro monumental. Sin embargo, quizás vamos a poder entender un poco más cómo fue que efectivamente llegó al poder, de qué murió Tutankamón, si fue un buen o mal gobernante, y si también era cierto todos aquellos defectos físicos que se le adjudicaban, que tienen una explicación. Cómo los faraones, atención con esto, menos mal que en algún momento se dieron cuenta, como todos tenían una relación familiar endogámica, porque como ellos tenían que mantener su linaje, tenía que ser la misma sangre que se fuera traspasando a los herederos, porque hay una diferencia. Ellos son elegidos de los dioses, una familia en particular y el resto de los humanos. Entonces se casaban entre ellos. Bien. O sea, cuando tenían un casamiento así más lejano era con primo hermano. Generalmente eran entre los mismos hermanos. Y obviamente eso comienza a todos los genes recesivos en las siguientes, obviamente, generaciones a tener dos tipos de problemas. Primero, problemas físicos, claramente. Enfermedades, maestro. Enfermedades de todo tipo. Y de hecho, defectos genéticos, deformaciones y enfermedades mentales. Autismo, tiene toda la razón. Fíjese que también hay enfermedades mentales. O sea, el que no se volvía loco, a la tercera generación, por lo menos, al igual que Tutankamón, tenía problemas de cadera que finalmente tenía que movilizarse con ayuda de instrumentos.
momento, siendo, digamos, el elegido de las dioses, el ser perfecto, su palabra es ley y orden absoluta del cosmos, aún así era, digámoslo, un ser humano con el silvestre con una serie de problemas físicos producto de estas relaciones prácticamente incestuosas entre ellos. Ahora, es loco, ¿ah? Cómo la naturaleza, la vida se cuida de que tú no quieres que tengas relaciones, digamos, entre tus propias parentelas. Claro. Porque necesitas que te vayas esparciendo con distintos genes de los que están más hacia afuera. Si no, te castiga, digamos, con estos defectos. Se dice que cuando se mezclan distintas razas, evoluciona más aún la especie, porque hay mezclas genéticas. Absolutamente. O sea, de lo que uno podría pensar. Las mulatas, no se relacionaban con la gente externa porque no eran igual que ellos, porque ellos eran superiores. Exactamente, eran superiores. Ellos pertenecían a una raza que era elegida de los dioses. De hecho, ellos aplicaban una serie de cambios, por ejemplo, en el cráneo, donde se les aplastaba levemente para generar, así como la cabeza de un alien, así como donde toda la parte de la coronilla se estirara hacia atrás. O sea, buscaban marcar claras diferencias. Tenían un tamaño diferente. Ojo, esto la verdad es que los misterios son un poquito más profundos, porque en estricto rigor podríamos quizás llegar a entender de que ellos eran una raza paralela, diferente, pero que finalmente cayeron en la perdición con esta autorreproducción familiar que termina indudablemente orden de la naturaleza, obviamente convertir todos estos defectos genéticos. De hecho, mira qué curioso, algunos de los animales, que esto no convocamos para nada, no podemos estar menos de acuerdo, con que se hacen experimentos, es con, en algunos casos con delfines, ¿cierto? O con vacas en procesos de sangre, para ver cómo reaccionan los humanos. Fíjate que si tú, una vaca loca de ese mal, es una vaca que termina comiéndose carne, que se la dan como parte del alimento molido de otra vaca. O sea, el canibalismo castiga con enfermedades mortales la naturaleza. Es bien impresionante. Claro, y si uno se come un delfín, que yo creo que son más inteligentes que los humanos, es como que a escala evolutiva también genera grandes mutaciones y grandes problemas corporales en tus siguientes descendientes. Maestro, para hacer un pequeño alcance así como medio exacto, Tutankamón cuando murió, ¿qué edad tenía más o menos? 17 años apenas. Ahora, ojo, ya era adulto, porque el promedio de vida era así como ya una persona así que, oye, murió, compadre, duró, viejito, sabio. ¿Cuánto? 38 años. ¿Salfa? Sí, claro. Mucho menos. ¿Y a qué edad empezó a ser el faraón de todos? De inmediato, hay que entender de que ellos, nace el hijo, se convierte el heredero en la lista de espera. Entonces, cuando la persona muere más o menos entre los 30 años, pero que ellos antes deciden salir, obviamente esperan que él tenga algún grado de facultad necesaria, o sea, que conozca la letralidad, o sea, sepa la derecha, a la izquierda, esas cosas. Claro. Entonces, en el caso de Tutankamón, fue a los 12 años. Y a esa edad tomaban decisiones. O sea, si él de repente tuvo un sueño y dice, ¿saben qué? Ha sido revelado que tenemos que matarnos entre todos. Bueno, hacer caso nomás. Ya, pero espérate, fue faraón 5 años. Sí, sí. Entonces, ¿por qué marca tanto? ¿Qué es lo obsesivo que provoca Tutankamón, tanto los investigadores? Increíble. Que siguen revisando su historia, su bóveda. Bueno, maravilloso. Al igual que Akenatón, que es otro faraón que era un pensador un poquito más profundo, que de hecho fue el que estructuró la idea de monoteísmo. Hay que entender de que el panteón de dioses y seres celestiales que acompañan, digamos, la cosmogonía del antiguo egipcio, por ejemplo, Ra, Anubis, Osiris, un largo, etcétera, finalmente él fue como un renovador beneficioso para su pueblo. Y sin embargo, eso, como la serie Game of Thrones, iba a traer una serie de problemas para el resto en términos políticos, porque necesitan que el faraón tenga un cierto grado de sabiduría al mismo tiempo de crueldad. Bien. Atención, vamos a la cuña respecto a cómo fue el reinado, de quién estamos hablando realmente y cuál es la tremenda maldición, que ojo, no es una conformación ideológica cultural de las personas, estaba escrito en su tumba y quienes la abrieron pagaron caro. Hablamos con un experto. Tutankamón era uno de los reyes de la 18ª dinastía. Fue el rey más joven y murió a la edad de 18 o 19 años. La causa de su muerte sigue siendo un secreto, un misterio. El lugar para su sueño eterno todavía no estaba terminado cuando el joven rey murió, y su cadáver embalsamado fue enterrado en otro lugar indigno de albergar a un rey.
Un par de datos. Obviamente el hecho de su muerte es un misterio. Cuando se descubrió, obviamente, su momificación, se dieron cuenta que tenía un hundimiento en la cabeza. Pero, a ver, ¿de qué se deduce aquello? Es que probablemente a través de un motín, que por ahí está en uno de los escritos, solo que nunca se ha podido calzar perfectamente con la época de la dinastía octava de estos faraones, que era donde regía Tutankamón, es que quizás hubo un levantamiento, quizás propiciado por los propios círculos de poder interno, donde necesitaban un faraón un poco más agraciado con las ideologías más violentas, conquistadoras, que este pequeño, que era un poquito más cauto de emotividad religiosa, y que por lo tanto pensaba que las peleas iban a ser menos importantes en su dinastía que obviamente en una buena educación. Y me hace una pregunta, ante estos faraones que tienen tan poca edad, ¿no tienen un consejo que realmente son los que le inculcan las ideas en la cabeza? Absolutamente. Todos cuentan con al menos 2 grandes consejeros, que no solamente para llegar a ser consejeros tenían que ser personas de extensa sabiduría, tenían que detentar poderes mágicos. Vale decir, eran personas que eran los magos de la época, pero ellos cómo lo vendían, que claramente esto tenía que ser así como que ellos podían obrar milagros, porque el faraón se lo permitía. Para que tú entiendas, si nosotros nos vamos a Ramsés II, otro faraón, en la época de Moisés, ¿cierto? Sí. Que es cuando Dios le pide, luego que él se ve expulsado, porque Moisés fue criado como un segundo hijo del faraón aquel entonces, él vuelve y su ex hermano, ¿cierto? Ramsés II le dice, a mí no me venga a hablar de tus dioses, antes tienes que pasar por mis consejeros y magos. Y lo que narra la Biblia es que lo que hicieron los consejeros es colocar sus báculos frente a él, así, ¿cierto? Estos palitos, es un bastón, y los sueltan y se convierten en serpientes. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Que obviamente era nuevo en esto. Escucha la voz de Dios, le dice, tranquilo, tú agarra tu báculo y déjalo en el suelo. Que se convierte en una serpiente que se traga a las otras 2. Entonces, claro, ahí quedaron los magos de... Pero me refiero que eso era. De hecho, ellos eran como especie de sabios calculistas. Ellos sabían cuándo se levantaba el río Nilo, pero se aprovechaban de aquello. Ellos decían... porque nadie iba llevando un cálculo de fecha y todos los demás. Entonces ellos decían, yo creo que ahora es propicio la pesca, ahora tenemos que replegarnos porque el río Nilo va a manifestarse. Y se levantaban y ahí salía la crecida, bichos, ranas, todos los demás. Y dicen, wow, ¿qué saben? O sabían también los eclipses, como el que pasó hoy día, y eso parecía tener conocimiento, era poder, pero en este caso lo he tomado por un lado más de magia. ¿Okay? Ahora, ¿realmente se sabe bien de qué murió? ¿Tiene que ver con algunas enfermedades de la época? No, o... solo se supone que, a ver, hay 2 posibilidades. Su cuerpo era, digámoslos así, como lo pensaría un nazi, era defectuoso, porque pese a ser llamado una criatura perfecta, divina, obviamente tenía problemas de desplazamiento y todo esto producto de las constantes cadenas de incesto, en lo cual él obviamente es hijo de su padre y madre, pero que al mismo tiempo podríamos decir que entre ellos son tíos, hermanos, primos, o sea, tiene como 18 parientes por cada uno de sus seguidores o progenitores, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para que ustedes entiendan el volumen de la importancia de este descubrimiento, más allá de ser un faraón polémico para su época, de haber fallecido tan joven, apenas 17 años, la verdad que este descubrimiento, obviamente en el siglo XX, finalmente se sacó a la luz, además de revelar una gran cantidad de cultura sobre el antiguo Egipto, un total de 5.398 joyas, armas y utensilios de oro y plata. De hecho, para que ustedes sepan, así como sacado de una película de Indiana Jones o Nicolas Cage, ¿cierto? Esto fue el tesoro hasta ahora más grande jamás encontrado de esta naturaleza. Así que ellos que van a buscar tesoro. El tesoro de Tutankamón, como digo, es invaluable. No se le puede poner precio, porque si lo intentas, es como decir, no hay dinero en el mundo que pueda pagarlo. No se puede comprar. Nadie tiene ese nivel de circulante, es ridículo. Entonces queda fuera de los mercados de los precios, no existe nomás. Obviamente hubo robos y hurtos, y hubo gente que tenía algunos medallones pendientes que llegaron a pagar decenas de millones de dólares por un pedacito así de brillante. A ellos, aparte de con su riqueza, los enterraban con sus esclavos, sirvientes, con sus gatos. Por supuesto, obviamente, con sus seres queridos. Pero vivos. Lo de los gatos no es menor. Todavía en agosto, mes de los gatos, es porque son como personas criaturas, que le permiten transitar entre este mundo y el otro. Los gatos tienen como una pata entre el mundo de los espíritus y acá. Tutankamón, ¿tuvo hijos?
no alcanzó a tener, fíjate, descendencia, pero sí, obviamente fue inmediatamente colocado otra persona en el poder, porque tienen una larga lista de sucesores, ¿ok? Bien. Pero atención, finalmente hay que decir que, como bien explicaba la egiptóloga, él fue de alguna manera llevado a ser enterrado en un lugar no donde los grandes monarcas a que le sucedieron, y tampoco los que le precedían. Pareciera que hubo un problema con él. Claramente querían, no sé, sacarlo como, no sé si de la historia, pero tener un trato especial, pero cuando digo especial no mejor, sino de características más olvidadizas para el resto del reinado de los que vendrían. Parece que quiso hacer algunas reformas, que no eran malas ideas, pero que no fueron bien aceptadas en la época. Sin embargo, tremendamente respetado. Hasta que por fin, obviamente, en el año 1922, terminan descubriendo esta tumba, que la buscaron por mucho tiempo. Algunos pensaban que no existía, y como lo buscaban donde estaban los otros regentes, nunca apareció, hasta que en un espacio más allá, varios metros más allá, en un lugar que es prácticamente un tiradero, aparece la tumba de Tutankamón de esta manera. Atención, aquí comienza la maldición. El descubrimiento de la tumba causó un enorme entusiasmo, principalmente porque era el único sepulcro real, prácticamente intacto, que se había encontrado en el valle. Y cuando los objetos comenzaron a salir de la tumba, pronto quedó claro que era una sepultura enormemente rica y fastuosa. El corredor de entrada a la tumba llegaba solo hasta 4 pequeñas cámaras, pero estaban llenas de tesoros. Estatuas de oro, grandiosos sofás con animales a cada lado, incluso carros de guerra desarmados y cubiertos de oro. Tardarían años en catalogar y conservarlo todo. El 17 de febrero de 1923, el equipo entró formalmente en la cámara mortuoria para revelar un magnífico sepulcro. Un féretro de oro macizo en el que posteriormente encontrarían el dinero de Tutankamón. Otra de las razones que se dice por qué, si bien tan agasajado alrededor de su tumba, ya vamos a entrar al punto de la maldición, que no es casual, no es que se murió una o dos personas importantes, no, es una chorrera, y todos lo que tenían que ver con el desentierro de este joven faraón de 17 o 18 años, algunos dicen que tenía hasta 19, muy difícil de calcular, con una serie de efectos físicos y sin embargo poderoso, llamativo, polémico, que al parecer fue asesinado producto de un motín respecto a esta idea que tenía, maestro. Eso nos refuerza la teoría del asesinato, de que lo enterrasen fuera, muy bien, a una parte alejada, como por la puerta de atrás, como queriendo sacar por la puerta de atrás. La otra, el grupo de pirámides, ¿cierto? Conocía que son como las 3 de Giza, ¿cierto? Que eso ya de por sí encierra un misterio enorme, porque su alineación corresponde con las estrellas de Orión, que no es algo que tú puedas fijarlo con precisión arquitectónica matemática para saber en cada momento del año qué nivel de dibujo van a hacer para tú construir estas tremendas de por sí misteriosas edificaciones, pero ellos ya decían que desde las estrellas, con todas las constelaciones, venían de ahí. Claro. O sea, de hecho, si me quiero poner un poco más valiente, de hecho, los egipcios decían que en su herencia, como los regentes de su cultura, tenía que fue dada por dioses extraterrestres, en buena materia. Antiguos astronautas, como dirían en la serie. Como los mayas. Como los mayas, como en el Popol Vuh, por ejemplo. Como los chinos con los dragones. Si finalmente todos vamos a encontrar en estos grandes próceres culturales, estos grandes regentes, faraones, reyes, como les ponga, todos se reconocen como productos de la divinidad. Y uno dice, ¿qué divinidad? ¿Qué Dios? Y ahí empieza un largo listado de que los que viven en esa estrella, te dicen, al lado de la casa de esta otra, hablan como de extraterrestres. Dioses físicos, dioses que bajan, dioses que tienen sexo con las mujeres, que tienen descendencia, y de ahí nacen los linajes de faraones, entre otras cosas, ¿ok? Alfa, ¿y es un mito o una realidad? Porque bueno, aquí hay muchas cosas que en esta historia que finalmente se saben y no, y que posiblemente se han querido ocultar también dentro de esta historia de Tutankamón, de que incluso se enterró en más de un ataúd. Sí, señorita, o sea, muy bien. No solamente alejado de los demás, sino que... Exacto, usted ubica estos juegos de muñecas rusas como... Perfecto. Exacto, mamushkas. Exacto, que van una dentro de otra. Bueno, 3 ataúdes en la que estaba Tutankamón, en donde la última
tiene una máscara de oro. Ya voy a decir qué cantidad de oro estamos hablando, que de alguna manera represente, que es conocida y lo estamos viendo por todos los libros de historia, parte de los rasgos muy específicos de este joven regente. Ahora, el féretro pesaba 1.200 kilos. ¿Saben por qué? Entre otras cosas, porque además de pesar casi 1,5 toneladas, además de todas las joyas que lo rodeaban, jarrones, papiros, formas de conjuros para pasar perfectamente al otro lado, porque solo el oro que llevaba así como en la máscara eran de 140 kilos de oro sólido. Lo vamos a ver, eso es oro. Oro, la máscara de la tumba principal de un total de 3, una dentro de la otra, que conservaba el cuerpo. Todavía se mantiene el misterio. La muerte parece que puede ser algún golpe en la cabeza, o accidente, o motín, no se sabe con certeza, pero el descubrimiento de su esposa capaz que pueda aclararnos parte de eso, que estaría enterrado un poco más abajo, ¿ok? Bueno, abrieron el ataúd, su cuerpo estaba momificado, adornado con esa máscara mortuoria, con las facciones del rey muerto, y como les decía, 140 kilos de oro macizo es lo que rodea parte del féretro. Eso es Tutankamón, el mismísimo. En vivo, en directo. ¿Te das cuenta el movimiento que tiene en el cráneo? Sí. Ya, eso es como de que alguien le pegó con un mazazo, digamos. Un golpe, claro. Claro, o sea, se entiende, porque si no hubiese sido dibujado así, representado de tal manera, hubiera algún tipo de aviso respecto si hubiera tenido una característica, un hundimiento en su cráneo. Habría sido notorio, además. Exacto, entonces podemos decir que de qué se murió. Bueno, si alguien tiene eso, se ha muerto de lo mismo. Al parecer un golpe, no sabemos si accidente o motín, pero la segunda parte es lo que más se cree. Con las tecnologías que hay ahora de 3D, ¿no se le puede reconstruir la cara para verle exactamente sus facciones? Sí, lo han hecho, maestro. Mira. Sí, no, se lo debo, pero sí lo han hecho. Y es un chiquillo así con todos los rasgos, así claro, africano, ¿cierto? Así como un moreno, así con muy agudo, muy finito de cara, con una prominente nariz, pero y con ojos rasgaditos, así muy pequeños. Se hizo muy gracias por su aporte, maestro, porque es verdad, en algún momento se pudo ver cómo era Tutankamón a sus 17 o 19 años, en la época que murió, pero ahí lo que vimos fue la momia propiamente tal, ¿ok? Bueno, aquí viene, vamos a la maldición. Atención, usted, viejo, esto no lo va a poder memorizar, pero la cantidad de muertos es impresionante. Y no solo, las circunstancias de las muertes de todas estas personas, coordinadas en distintos países, en paralelo, aquí claramente había un poder. Antes de ir con esto, debo decir que la cultura egipcia tenía un vasto poder, no solo, además del conocimiento en ingeniería, astronomía, ¿cierto? Formas de agricultura y las maneras de organización, que era tremendamente avanzada por la época, estamos hablando de miles de años antes de Cristo, también tenían una especial cabida para la magia, entregada por los dioses y explicada a través de ritos con los cuales podían, entre otras cosas, encomendarse a través de favores como pactos satánicos, por así decirlo, pero en este caso con sus dioses, quienes consideran benévolos, un poco caprichosos, como los dioses griegos, pero benévolos, de que uno podía proponerse en su propio cuerpo una maldición en caso de que realmente molestara. Y un faraón jamás podría desenterrarse. Él lo mandan con una cápsula del tiempo. Para ello así es la muerte y la modificación que va traspasando las distintas dimensiones y planos para regresar al lugar donde él viene, que es un estado celestial. Entonces, ¿qué es lo que se ve finalmente en la tumba del faraón? Cuando llegan, dicen, acabamos de encontrar el sarcófago, la tumba de Tutankamón, y alguien dice, pero mira, tiene algo escrito. ¿Quién es el experto acá? ¿Quién lea? ¿Qué dice ahí? Y esto fue lo que se encontró. Decía lo siguiente, abro comillas, la muerte golpeará con sus alas a aquel que turbe el reposo del faraón. O sea, hay una advertencia que te la hace corta. Te dice, aquel que venga a molestar, ya llegaste hasta acá, ya estás frente a la tumba, que estaba sepultada, que estaba debidamente guardada, custodiada, con todos los artefactos que este regente necesitaba para viajar al otro lado. Ahora, si tú ya, pese a todo, rompiste muralla, lograste llegar hasta la tumba del mismísimo, si te atreves a abrir esto, repito, la muerte golpeará con sus alas, así de rápido va a caer como en picada, aquel que turbe el reposo del faraón.
quiero ver la fotografía que estamos viendo, por favor, Simón, tanto del arqueólogo y también, obviamente, del financista. Ahí está. Está el arqueólogo Howard Carter y Lord Carnarvon, quien financió, ahí está a la derecha, la investigación. Ellos fueron los que abrieron la tumba de Tutankamón y generando con ellos no solo el descubrimiento más maravilloso, pletórico, de joyas, de botines que son imposibles de gastar en 10 vidas humanas, sino que además desataron una maldición que les cayó, como decía ahí el escrito, con alas, feroz, rápida, certera, sobre todas las personas que tuvieran alguna mínima implicancia, no solo en este momento, sino aquellos que después querían compartir incluso sus secretos. Atención, las personas que murieron, además de forma poco habitual, comenzaron el mismo día cuando estos dos arqueólogos, ¿cierto?, y cruzaron por primera vez el umbral en noviembre del año 1922, ¿cierto? Ahí estamos viendo algunas fotos de las excavaciones. Bueno, el último hombre que volvió a la superficie, ¿cierto? Cuando hacen el encuentro, abren la tumba y dicen, compadre, aquí hay que traer luces, todo, se pasó, nos vamos a brindar, a celebrar, somos ricos, somos famosos, pasamos la historia. La última persona ya, yo me quedo cuidando, sale y él narra lo siguiente. Apenas pone un pie fuera, digamos, donde está la tumba, comienza de la nada. Y todos los locatarios, todas las personas que estaban ahí decían, encontraron la tumba de Tutankamón, esto no es un buen augurio. Y todos miraron al cielo y se inicia de manera espontánea una gigante tormenta de arena. Y en medio de esta tormenta de arena aparece un halcón, que es uno de los emblemas, como se ven en obviamente, en las ideografías, que son este idioma con dibujo, que vuela hacia el oeste, que ojo, no es casual. Hay un acto simbólico maravilloso, es como, perfecto. Es como que el espíritu del halcón representa, me acaban de liberar, acaban de perturbar mi descanso eterno y trato, una vez más voy a tratar de viajar hacia el oeste, que es el lugar que si uno camina hacia allá, en tantas culturas como en la China, como viaje al oeste, el viaje de Son Goku con Buda, etcétera, etcétera, es que allá está el lugar donde está el descanso eterno de los muertos. Bien. Entonces cuando estos hombres, expertos en la materia, ve que hay una tormenta que sale de la nada, ve que hay un halcón, que es la representación como el emblema así familiar de los faraones, y que sale volando en esa dirección contra y desafiando la tormenta de arena, dicen, así como en chileno, yo creo, parece que la cagamos. O sea, y aquí se viene algo. Claro, o sea, ¿okay? Bueno, atención, aquí parte la seguidilla, que ojo, esto son los primeros lo importante, y después se viene así, pero la larga lista, incluso implicando a los dueños de museos, que estaban a cientos, si no miles de kilómetros, que no tenían nada que ver con esto, pero por querer tratar de exhibir a Tutankamón, no duraron ni un segundo. Atención. 5 meses más tarde, ojo, se tomó su tiempo el faraón en todo caso, Lord Carnarvon, ¿cierto? El hombre que se puso con el billete, que entonces tenía 57 años, pero un Indiana Jones, bien conservado, un hombre de buen vivir, de repente recibe la picadura de un mosquito en la mejilla izquierda. Atención con este dato. La picadura se le infectó y él dijo, ya, pero no es para tanto. Y de repente, de golpe, en una cuestión así como de la noche a la mañana, le viene una septicemia y murió en un hotel del Cairo solo, sin que nadie se diera cuenta, sino hasta el otro día. ¿Qué es lo curioso? Que finalmente se descubrió que también, como quizás producto de las distintas maldiciones que a los demás le iba a ocurrir, la tumba de Tutankamón, su cuerpo momificado, también tenía como una picadura similar. Se sabe que no murió de eso, pero era como que tenía cada uno de los rasgos de cómo puede asesinar a los demás que lo mataron. Como una señal. Claro. Exactamente. Ahora, a modo de coincidencia, en ese instante se apagaron todas las luces de la ciudad. El hombre muere, está con un acompañante y todas las luces, hay un apagón general en la ciudad, en el Cairo. Se vino todo abajo las luces. Y en Inglaterra, donde estaba su casa, dicen que el perro se pone a ladrar, porque eso después hace el enlace. Cuando ven la hora de fallecimiento de la esposa, el perro se pone a ladrar, se vuelve loco, da vuelta, ¡pa! Y para las patas, y se muere. En Inglaterra, a ver, para que ustedes entiendan, el gran financista, son dos los grandes autores del descubrimiento y apertura de estas tumbas dentro de 3 ataúdes donde está Tutankamón. Finalmente, él muere por esta picadura que se le infecta a una velocidad de la luz, cuando el momento en que él, ¡pum!, para las chalas, fallece, o sea, abandona este mundo, hay un apagón completo en toda la ciudad, al mismo tiempo que en Inglaterra, en su real mansión, la esposa después relataría que en ese mismo momento el perro se vuelve loco, comienza a dar vueltas. O sea, es como que él consideraba todo esto su gran compañero de vida, digamos, y su gran hombre.
al examinar, como les decía, la momia de Tutankamón, los médicos, estos con el paso del tiempo, hallaron una depresión en forma de cicatriz sobre la mejilla izquierda, infección purulenta, también así como casi cuando te marca te pica una araña como una viuda negra, que te da como una necrosis, donde te falta un pedacito, muy similar es lo que tenía el entonces el faraón. Pues bien, hay unos que dicen que esto es lo que más se extendió por muchas décadas. Es que en realidad, ¿por qué empezó a morir la gente? Porque una forma de seguridad que quizás los egipcios habían descubierto era poner como toxina, es como poner veneno, como poner anthrax, es como poner gasarín, una cosa así, a través de bacterias, y las tenían guardados con ellos. Entonces, si alguien iba a meterse, al abrirlo, los iba a inhalar y podían... Pero no se acepta del todo porque pasó mucho tiempo. Nadie se pone en contacto con algo tan potente que difícilmente hubiera podido sobrevivir al paso de los milenios y afectar solo el primer cadáver a los 5 meses. Es como a la fuerza esa explicación, para tratar de darle una... Al principio no. Qué bueno que lo dice. ¿Qué esa cara de querer explicarlo todo? Simplemente no se puede. Capaz que sea una maldición. Tiene que ver con que los microbios eran distintos en esa época, maestro, a lo que tenemos hoy en día. Ahora también en ese momento se estilaba harto y hasta el día de hoy. De todas maneras. Hay tratamientos, la malaria, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Pero cabe suponer que los bichos solo evolucionan y mejoran producto del sistema de defensa que nosotros hemos generado, entre otras cosas, con los antibióticos, que son maravillosos y funcionan en grado de desaparición máxima, pero también los acorazamos. Ya, tiene que ver más con los descubrimientos, entonces esto sigue... Absolutamente, claro. Fue la explicación, como decía Carla, que se trató de dar, pero no aguanta para todo. ¿El único faraón con una maldición es Tutankamón? ¿Habían otro en otras bóvedas? Se habla de otras maldiciones con otros personajes muy bien, también del antiguo Egipto, que era propio de su cultura, que era una advertencia para que no los molestaran. Eso iba dirigido, yo creo, a la gente de su época. Ahora jamás pensaron, digamos, que miles de años más tarde iban a terminar, obviamente, descubriéndolos ellos. Ya, atención, que esto no es nada, porque lo que voy a relatar ahora es la lista de personas a miles de kilómetros, que solo el hecho de querer levantar el dedo y decir, yo quiero tener a Tutankamón en mi museo. Ojo, atención, esto es bravo, la lista es larga. Esta es otra cosa. Pero antes, ¿qué es lo que dice la doctora Rosalie David, encargada de egiptología de la Universidad de Manchester? Ni más ni menos. Toma, dice lo siguiente respecto a las maldiciones. Ella le baja el perfil, dice, cuando trabajamos con momias, llevamos ropas protectoras y eso nos protege de las esporas, ¿cierto? Estos bichos, estos microbios y hongos. Claro. Sí. En los años pasados, lo que llevaban a cabo la operación no usaron ropa protectora, de modo que pudo haber un intercambio. Pero sin embargo, con el paso del tiempo, esto se ha ido descartando. ¿Por qué? Porque si es que hay algo tan poderoso que te pueda matar, no se cultiva en un plazo de 5 meses y de 1 año. Claro. Si te va a infectar, te va a morir, mueres tú. Así de sencillo. Sin embargo, por otro lado, cuando hay una infección de ese nivel se infectan todos. No, aunque sea una mayoría, pero todos, absolutamente. Sobre todo aquellos que manipularon a los demás. Voy con la cadena de pérdida. Entonces, primero está el deceso de Lord Carnarvon, ¿cierto? Que se murió con el perro y todo lo demás. Sí. Ya, ahora su hermano, Odie Herbert, otro de los presentes también, perdió la vida inexplicablemente. Él fue un día a darse una ducha y de repente está hablando así como, oye, lo de Tutankamón, qué bueno, somos importantes, pero ¿hicimos lo correcto? La persona que estaba en la pieza, al otro lado, fuera del baño, le dice, sí, yo creo que es importante, pero igual hay que tener cuidado, no sé qué opinas tú. Y no le responde. ¿Aló? Estamos hablando, ¿no? Que te estás duchando ya. No. Abre la puerta y no sabe lo que ves, cayó fulminado. Murió, hermano. O sea, no sabe, le dio un patatús. Absolutamente, o sea, el hombre de alguna manera le vino, se supone, digamos, un paro cardíaco, no sé, pero estaba hablando de eso y nada, de como, pum, se desplomó nomás y se murió solo por mencionarlo. Luego, Arthur Mace, egiptólogo, que dio... Cuando ellos cuando encuentran la tumba, le pegan un chancacazo al muro y dicen, compadre, tiene que estar acá, tenemos que encontrarlo. Llevaban años botando muralla y todo. El que le pega dice, ya, tú tráenos suerte. ¡Pum! Bota el último pencazo, y se dan cuenta que está la tumba. Finalmente, él falleció días después en el Cairo también, ¿ok? ¿Y qué le pasó? Seguramente dice que nadie sabe de qué se murió, sino que tuvo como un fallo así generalizado de los distintos órganos. Escupió un poco de sangre, finalmente dicen, ¿qué le pasó? Porque el informe era más completo, decía,
Bueno, no sabemos por qué, pero a este hombre le falló los pulmones, el hígado, los riñones. Los órganos. Digamos, el problema de la ataque, no sabemos multiorgánico. qué genera eso, no se sabe. No hay un bicho que pueda hacer todas esas cosas al mismo tiempo. Otro, tenemos más, producto de la maldición. ¿A cuánto asesinó solo por ser descubierto como estaba la advertencia en su tumba? Tutankamón, que hoy día vuelve a hacer noticia porque están a punto de encontrar a su esposa. Y ahí puede que esto se vuelva a repetir. Yo creo que, por muy científico que sea, yo creo que van a tomar todas las cartas en la asunta. Sir Douglas Reid, él realizó las radiografías al cadáver. Usted preguntaba, oye, a ver si encontramos, porque primero está envuelto, ¿cierto? Sí. A ver si tiene algo, alguna piedrita de valor, no sé qué. Bueno, este hombre enfermó y volvió a Suiza. Dijo, hoy me voy a tratar, que ahí, digamos, tienen buenos doctores. Y después de 2 meses, al igual que el anterior, el deceso médico dijo, ¿de qué murió este hombre? Es bastante curioso, pero él murió de una falla multiorgánica. O sea que es como que te falla el ojo, la pata, la mano, todo. A pito de nada, completamente. La secretaria de Carter murió de un ataque cardíaco después de que recibe el informe. Le dicen, usted tiene que compilar porque encontramos 5.000 joyas, 1.000 armas, no sé qué. Usted me lo compila esto. Perfecto, le pone el timbre, ¡pum! Y dice, ¿terminaste? En el suelo la señora se murió de un ataque cardíaco. Su padre, bueno, esto ya puede ser, al saber la noticia, se mató, se suicidó, pero eso ya se puede entender. Eso ya puede ser harina Profesor canadiense que estudió la tumba junto a Carter, murió de un ataque cerebral al volver al Cairo. Él regresa a su ciudad natal. Él les cuenta, ¿saben lo que hicimos? ¿Lo viste en el diario? Encontramos a Tutankamón, me devuelvo el tiro, vine a hacer un saludo familiar, se regresa y también muere de ¿cómo se llama? De un ataque cerebral. Entre los años 1960 y 70, una gran cantidad de piezas del Museo Egipcio del Cairo se trasladaron a varias exposiciones. Los directores del museo, de 2 de ellos, que obviamente lograron tener la concesión de, oye, aquí quiero exhibir las joyas de Tutankamón por 1 año, y se las pelearon de todo el mundo. 2 lo consiguieron. Atención, poco después que dijeron, oye, tienes que comprar esto seguro y todo lo demás, el hombre dice, voy, pero tienes que firmar acá. Firma, ataque cardíaco. Bueno, igual lo contaron y alguien se hizo cargo. Y el del otro museo, tú, amigo mío, te vamos a mandar las cosas a ti primero porque el director de este museo se murió. ¿Tú estás de acuerdo? Uy, mejor, porque yo estaba y las acepto al tiro, de todas maneras, las puedo mandar a buscar sin ningún problema. Corta el teléfono y a su señora, adivina qué. Dice, ¿qué? No respondió, se murió de una. De hecho, ¿sabes qué pasó? Murió atropellado, desgraciado. Estoy teniendo miedo, atención. Sí, no hablemos del tema. ¿Quién puso este tema? Pero estamos protegidos. Es que aquí viene lo más raro. ¿Quién puso este tema en pauta? Porque ya tengo miedo. Mauro Parra, que ya no está con nosotros. Esa es una momia. Oye, los ocupantes del avión militar británico, que eran los encargados de transportar las piezas. Oye, que lo eligieron con pinza porque tienen que cargar esto con cuidado, como delicado, tesoro así histórico, como no hay otro, contrajeron enfermedades relacionadas con hongos e infecciones propias de los hallazgos arqueológicos. Ellos son los que sí efectivamente podríamos decir que murieron de estas bacterias relacionadas con el cadáver y obviamente con todos los objetos que estaban a su alrededor. Ahora, aquí era lo loco, porque se acuerdan que eran 2 los descubridores, ¿cierto? El que puso la plata, que se murió él, se murió el perro, se murió el hermano, se murió el director del museo, toda la lista que hay. Howard Carter, que es el otro, no le pasó nada. Y él, te juro que vivió los 10 primeros años así, decía, en cualquier momento viene a buscar. Hasta que en algún momento él hace la siguiente reflexión. Todas las personas que me rodeaban, que pusieron financiamiento, querían sacarle una tajada y por derecho exigir, con litigios legales, de quedarse con parte, o sea, un collar de Tutankamón, que eso ya vale $100 millones. Sacar una colilla. Y él no. Todo cada uno. Y él no decía, yo lo único que quería era encontrarlo, ver cómo era, mostrárselo al mundo y rendirle los honores. Su conclusión, y la que podríamos llegar acá, el que se abalanzó con respeto, tratando de hacer estos descubrimientos por todo, por la ciencia, por la humanidad y con el debido respeto, no le pasó nada. Los demás, de hecho, no queda ni uno para contarlo. Finalmente, cuando encuentran a la esposa, capaz que pasa lo mismo, así que se van con respeto, todo bien. Grande, maestro Salfate, este aplauso para ti porque nos diste una cátedra.